Muy buenas tardes, estimados alumnos de la Facultad de Estudios a Distancia de la Universidad de Belgrano. Hoy nos encontramos una vez más para seguir tratando este tema tan apasionante pero a la vez trabajoso del planeamiento agropecuario. Tiene esta materia la ventaja de que aquí reunimos todos los conocimientos que ustedes han adquirido durante la carrera. Conocimientos de producción vegetal, de producción ganadera, de horticultura, de tambo, de producción de forraje. Todas estas cosas las vamos a usar y las estamos usando ya en la confección de un trabajo que nos va a permitir reunir en él todas las características de todas las materias, pero sobre todo en esta etapa final de poder ponerle los mangos, a ver si esto da plata o no da plata. Por supuesto que esto de que si da plata o no da plata, mucha gente se entera cuando terminó el año. Y nosotros no queremos que les pase eso, por lo menos a las personas para las que ustedes trabajen. Por eso nos parece tan importante esto del plan. Cuando se hace un plan, se tienen en cuenta todas las posibilidades, todos los recursos que tiene la empresa y todas las también iniciativas de los empresarios para llevar adelante la empresa y que nos dé un buen beneficio. Esto de iniciativas para llevar adelante la empresa parece una cosa retórica, pero la realidad nos indica que buenas ideas tenemos todos y que lo que es difícil muchas veces es llevarlas a cabo. Está bueno tener propuestas, tener ideas, pero siempre que sean posibles. Un buen ejemplo es esto de quizás vamos a dedicarnos a producir caracoles. Y resulta que no hay nadie en la zona que sepa, ni conozca, ni provea insumos para caracoles. Entonces, finalmente algo que podría haber sido, o en los papeles, un buen negocio, en la práctica se convierte en un pésimo negocio porque no se ha planificado bien. Y muchas veces los planes destruyen ideas, porque una muy buena idea, cuando uno la quiere ejecutar y le quiere dar todas las posibilidades para ver qué se puede llegar a hacer con ella, termina rechazándose el plan por impráctico, porque no tiene la zona, los recursos para esto. A veces, y esto es muy común y me ha pasado mucho en mi actividad profesional, un productor le parece muy normal ponerse un tambo y no es consciente de la magnitud de la inversión que representa tener un tambo. Entonces, un poco por voluntarismo, otro poco porque otro lo hace, deciden iniciarse con el tambo, y la verdad es que es muy difícil volver a ver un peso porque nunca se termina de invertir. Si de antemano hubiese sabido toda la tamaña de inversión que iba a tener que hacer, quizás lo hubiera pensado dos veces. Y no es solamente eso, sino el trabajo que demanda. Y el trabajo que demanda no es solamente el del propietario, sino la gente, la organización y demás. Algo parecido podría ser alguien que decide que va a su empresa, que los contratistas estaban muy caros y que yo voy a tener mi propia maquinaria. Cualquier tractor supera los $100.000 y muchos equipos superan los 50.000 y 100.000 también. Entonces, cuando uno quiere armar un parque de maquinaria más o menos decente y tecnificado y moderno, resulta que esto representa entre 300, 400 o $500.000. Y bueno, es un equipo, un capital que hay que usarlo bien, que hay que usarlo a tiempo, que en la medida que no se usa, de todas maneras pierde valor porque se pone cada vez más viejo. Y una porque se pone más viejo y otra porque también se puede volver obsoleto, porque todo el tiempo se están inventando cosas para lograr mejores implantaciones. Entonces, este capital que uno decidió poner dentro del equipo maquinaria, hay que pensarlo muy bien cómo lo va a recuperar uno a través de las labores no pagadas a terceros, gracias a que tenemos nuestra maquinaria.
Otro ejemplo también bastante común es una planta de silos. Hubo mucha gente que quiso no tener que entregar su cereal a un acopiador zonal, después verse de alguna manera obligado a vendérselo a él con las condiciones que él pone y demás. Entonces decidió ponerse una planta de silos. Bueno, al margen de todo el capital que representa y el trabajo, la planta de silos particularmente tiene la posibilidad de que la rotación de cereal a través de ella es lo que la hace rentable. Es decir, hoy cosecho el maíz, lo meto en los silos, finalmente lo vendo y ahora viene otro maíz, otro cultivo, otras hojas. No sirve para esto de especular hasta que suba el precio. O mejor dicho, sí sirve, es caro. También esto dio pie a que surgieran las bolsas. Y hoy mucha gente con una planta de silos armada prefiere tener las bolsas. Y también surgieron otros aspectos en los mercados que permitieron que aquello que nos pasaba antes de atiborrar el mercado con un determinado cereal en el momento de la cosecha, que atentara sensiblemente contra los precios, hoy está atenuado por los puts, los calls y estos contratos que se pueden establecer en el mercado de cereales para amortiguar esa afluencia de granos, esa afluencia de oferta que podría deteriorar el mercado y hacer que nosotros tuviéramos menos precio. Bien, pero lo que me propongo hoy es pasarles un ejemplo lo más detallado posible de lo que significaría un plan. Ustedes no tienen que hacer exactamente esto, lo que sí quisiera es que tomen ideas de esto, que tomen la metodología, que miren cómo se hacen las cuentas, cuál es el concepto de esto, para poderlo aplicar al trabajo de ustedes. Entonces, en la primera placa les propongo que imaginen que ustedes son un productor del centro de la provincia de Santa Fe, que tienen un campo de 300 hectáreas, propio, alquilado o de un patrón, digamos, de un señor para el cual yo trabajo, de un empresario, en el que se desarrollan actividades agrícola-ganaderas. En agricultura, durante el año se siembran trigo, maíz y soja, ocupando una superficie del 60%, mientras que el 40% restante está destinado a invernada. Bueno, volvemos a la cámara para plantear mejor esto. Nosotros estamos ya decidiendo de antemano, ya lo hemos charlado en la clase anterior, estamos decidiendo de antemano una rotación agrícola y una rotación ganadera, que ya hemos discutido, digamos, no necesariamente en clase, quiero decir, al armar la rotación, ya lleva implícito un montón de discusiones o consideraciones de que esa es la mejor rotación para ese campo y para esos objetivos de esa empresa. Bien, entonces vamos a seguir los siguientes pasos. Los invito a la cámara. Como administrador del campo y de acuerdo a lo estudiado hasta el momento, ¿cómo planteamos el caso? Vamos a ver esto. Si tenemos todos los elementos, si es posible llevar esas actividades a cabo, por clima, por suelo, por los recursos, como hablábamos hoy, si esto es negocio, si realmente da plata, qué cosas hay que agregarles y si cierra financieramente. Si cierra financieramente, volvemos a la cámara, es un tema que muy poca gente lo tiene en cuenta y por eso les pedimos a ustedes un presupuesto financiero lo más detallado posible con 12 meses. Desde el 1 de julio hasta el 30 de junio del año siguiente. Allí se detallan todos los ingresos, de dónde provienen, todos los egresos, de dónde provienen y cuál es el saldo. Digo saldo y no resultado, porque muchas empresas, una empresa puede arrancar con 1000 novillos, terminar con 500, que cierra financieramente porque los va vendiendo y sin embargo el resultado fue malo. Lo que es una verdadera lástima es que alguien tiene planteado un buen negocio y por una cuestión que no le cierra financieramente, que tiene agujeros, baches importantes, en donde los meses esos le dan en rojo,
no poder realizar buenos negocios. Por ejemplo, verse obligado a malvender un cereal, a malvender una hacienda no terminada o en un momento de mal precio, o a comprar insumos caros, por no haber ajustado y no haber previsto adecuadamente la parte financiera. Así que este tema es de vital importancia. Uno termina haciendo el plan da un resultado, ese resultado es bueno, digo, esto es negocio, pero además tiene que cerrar financieramente. Y esto de cerrar financieramente yo lo podría resolver muy fácil, porque si preveo algún bache de 100.000, 200.000 pesos en algún mes, digo, al inicio le pongo 500.000 pesos y capaz el saldo acumulado en ningún momento se vuelve negativo. Bueno, esto es posible y es lícito, solamente hay que contemplar que entonces el capital de esa empresa no es solamente hacienda, maquinaria, tierra, instalaciones, sino también una determinada liquidez para tener esos para sortear con holgura esos baches financieros que no me perjudiquen en lo económico. También puede ser a través de un crédito. Bueno, está bueno de todas maneras, si alguien prevé que va a tener baches financieros, contratar un crédito, tomar un empréstito, pensando que eso puede pasar. Y de esta manera uno va a tomar el crédito más adecuado, a la tasa más baja, pues ya lo está previendo, y no esto que muchas veces pasa, el voluntarismo de que las cosas van a salir bien porque sí, y finalmente tengo que financiarme con los proveedores o emitiendo cheques a fecha, o peor aún, con descubierto en cuenta corriente, que es uno de los créditos más caros que hay. Bueno, si pasamos a la segunda placa, vamos a tener en cuenta aspectos agroclimáticos, cuestiones técnicas, temas operativos, cálculos de resultados y, como dijimos recién, presupuesto financiero y económico. Los aspectos agroclimáticos es que no se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. Las cuestiones técnicas es que también la tecnología, tiene que estar disponible. Muchas veces la tecnología está disponible en la maquinaria que contratamos. Esta maquinaria puede sembrar de la mejor manera posible y de acuerdo a lo que yo pretendo. Los temas operativos tienen que ver con la organización. Si yo tengo la gente preparada, capacitada, si va a tener el tiempo, si la gente va a tener un horario normal, va a tener una buena calidad de vida, una buena calidad de trabajo, porque de estas cosas que parecen como si uno quisiera de alguna manera plantear un tema humano. Por supuesto que el tema humano es muy importante y desde ya que está muy bien que todos los que trabajen con uno vivan de la mejor manera posible, pero por sobre todas las cosas, todo el mundo hace lo mejor que puede con los recursos que tiene, suelo decir, y entonces esto de no contemplar la organización puede perjudicar seriamente el negocio. La gente da lo más que puede y no se trata de que alguien tenga que cumplir turnos de 16, 18, 20 horas, porque esto terminará siendo malo para él y malo para la empresa, porque la calidad de su trabajo se verá perjudicada. Bueno, ¿cómo planteamos el caso? El tema de los márgenes brutos, y acá estamos viendo uno, es una manera de ver parte por parte, por así decirlo, cálculo por cálculo, cada actividad, qué gastos tiene, qué ingresos tiene. Acá estamos frente al margen bruto del maíz. Nosotros vamos a calcular el margen bruto de todas las actividades. En el trabajo de ustedes, se los he estado diciendo por el foro, tienen que pensar que está bueno tener una actividad local, por ejemplo, un salteño que quiera incluir el tabaco, un tucumano que quiera incluir la caña de azúcar, un mendocino que quiera incluir la vid. A mí me parece que eso le da mucho lustre al trabajo, pero también tienen que considerar que esto es una universidad y la universalidad de los conocimientos es una
de las facultades que adquirimos acá en esta facultad. Entonces, lo más difundido y lo más extendido dentro de la República Argentina son las actividades agrícolas y ganaderas, y estas no pueden faltar en el trabajo. Así que si ustedes consideran que en la zona de ustedes, por así decirlo, alguien que vive en Trelew, las actividades agrícolas y ganaderas, más quizás las agrícolas, no se pueden desarrollar, vamos a hacer de cuenta que este propietario tiene un campo en otro lado, y no tiene nada de raro que un mismo propietario tenga dos campos, y que los dos los consideremos una sola empresa y juntemos después todas las actividades y presentemos el resultado de toda la empresa. Si seguimos con el margen bruto del maíz, en la placa de acá vamos a ver que tiene sus propios gastos. Tiene gastos, por ejemplo, de implantación. Tiene, en este caso son 1025 pesos, que es la implantación. La implantación tiene un barbecho previo, tiene una fumigación, un barbecho hecho quizás con una fumigación de Roundup, de glifosato, para contener la humedad y que cuando se siembre esto pueda germinar favorablemente. Bueno, todos estos trabajos, acá estamos incluyendo la siembra y estamos incluyendo la semilla, y bueno, todo esto nos estaría costando 1025 pesos por hectárea. Ustedes pueden ponerlo todo detallado. Después hay gastos de protección, que tiene que ver con los insectos, con el control de malezas. En este caso nos está costando 117 pesos por hectárea. Ustedes sacarán sus propios costos, y por supuesto más actualizados que estos, porque estos son del año pasado. La cosecha en este caso cuesta 200 pesos, y el alquiler del campo, porque no se diría campo propio, cuesta 750 pesos. Yo pretendería que ustedes lo hagan esto en campo propio y consideren que el campo donde se está desarrollando todo esto, bueno, o es de ustedes o es alguien para el cual ustedes trabajen. Y me resultaría muy importante que ustedes formen parte de ese organigrama. Como ustedes plantean el organigrama de la empresa, dicen quiénes la llevan adelante, quiénes hace cada cosa, los roles que estuvimos hablando de la clase pasada. Me gustaría que ustedes cumplan un rol, ya sea como técnicos, como propietarios, o como empleados, o como encargados de maquinaria, como encargados del campo. Ubíquense en su lugar. Incluso hasta pongan su nombre, digan, yo me dedico a esto. Y entonces de esta manera vamos estableciendo los roles de cada uno, ¿no? Bueno, ahora volvemos al tema del maíz. Tenemos que tuvo un rendimiento de 50 quintales, o sería lo mismo, 5 toneladas. En ese momento costaba 520 pesos la tonelada, o 52 pesos el quintal. Tuvimos gasto de comercialización y fletes por el 5%, y toda esta cuenta nos genera un ingreso de 2.470 pesos por hectárea, que restado a los bueno, acá no puse el total, pero restado los gastos que vimos acá en esta placa, nos quedó un margen bruto de 253 pesos por hectárea. Este margen bruto es bastante flojo porque, entre otras cosas, se paga alquiler. Pero ustedes no tienen por qué pagar alquiler en el trabajo de ustedes. Bueno, y acá está un detalle de los insumos que se han usado en el cultivo, ¿no? Acá tenemos Roundup Full, se usaron 4 litros por hectárea. Costaba 27 pesos por litro y terminó costando 110 pesos por hectárea. La semilla, se usaron 20 kilos por hectárea, costaba 15 pesos por kilo, se gastaron 306 pesos. Lo más común es que ustedes se encuentren acá, en maíz particularmente, el precio de la bolsa, y que la bolsa más o menos suele ser para una hectárea. La urea, seamos 100 kilos por hectárea, vale 2 pesos con 17 el kilo, gastamos 217 pesos. Fertilización de arranque, una siembra, vale 90 pesos. Un herbicida, el equipo en este caso, vale 520 pesos el litro, pero como se usan 200 gramos, vale 104 pesos. Un insecticida, no lo usamos acá, pero podría haber sido. Total, tuvimos que hacer 3 fumigaciones, digamos, o 3
pulverizaciones, para decirlo correctamente, que vale 13 pesos cada una y costó 39 pesos. Bueno, el alquiler, como dijimos, que acá son 10 quintales de soja, seguro, cosecha, y estos son los detalles que componen los gastos del margen bruto que ustedes están elaborando. Es así que lo tendríamos que hacer esto para cada uno de los cultivos. Ustedes ya lo saben hacer y lo han hecho en administración rural conmigo, así que también pueden usar los mismos márgenes brutos que han utilizado en administración rural. En todo caso será cuestión de actualizarlos un poco. Pero mientras estábamos aprendiendo a calcular los márgenes brutos en la materia anterior, en esta materia lo estamos aprendiendo a usar para determinar si esto es la mejor opción que podemos tener para nuestra empresa. Incluso les pido que cuando terminen el trabajo plantéense las fortalezas y las debilidades que tiene la empresa y las oportunidades y las amenazas para inclusive sugerir un cambio o una propuesta en lo que ustedes mismos están planteando, porque este negocio termina dando un determinado resultado y sin embargo si acomodamos las cosas de otra manera o da un mejor resultado o se está mejor parado frente a determinadas adversidades como caídas estrepitosas de precios u otros avatares de la economía. Bueno, ahora pasamos al ejemplo del trigo. Acá tenemos un total de gastos de 1.490, casi 92, esto es el 91 que debería estar acá atrás de la coma, 1.452. Este trigo rindió 2.000 kilos, por supuesto que en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires aspiraríamos a un rendimiento superior, pero es real el caso así que rindió esto. El precio fue de 600 pesos la tonelada o 60 pesos el quintal. Tiene un 10% de gastos de comercialización y fletes y se obtuvo un ingreso de 1.080 pesos. En este caso, como también se alquiló, el margen bruto, fíjense, fue negativo. Así que no convendría llevarlo a cabo. Nosotros vamos en esta cursada, digamos, no vamos a tener ese problema, entre otras cosas porque ya les digo, no paguen alquiler, nosotros no vamos a pagar alquiler, hagan de cuenta que es campo propio. El rinde de indiferencia hubiera sido 26,9 quintales y nosotros sacamos 20, así que ni siquiera llegamos a lo que es el rinde de indiferencia. ¿Qué es el rinde de indiferencia? Es el rinde al cual se cubren todos mis gastos. Mi margen bruto daría 0 con este rinde. Bien. Así, una vez que tenemos todas las actividades, las agrupamos todas juntas para poderlas comparar entre sí. Tenemos el trigo, el maíz, el girasol, sorgo, soja, qué superficie ocupó. Acá dice cuántos meses ocupó el suelo, qué rinde tuvo, el precio por quintal, qué gastos totales, qué ingreso total y qué margen bruto total. Esto es lo más parecido a lo que denominamos el modelo económico. Que tenemos estos márgenes brutos, están en pesos totales y se pueden expresar también en pesos por hectárea. Pero una vez que nosotros cambiamos el precio del maíz, por ejemplo, puede cambiar el ingreso, puede cambiar el margen bruto y va a cambiar el margen bruto total de la empresa. Así que esto que constituye el modelo económico es una cosa muy importante justamente para la planificación. Lo mismo sucede si acá en vez de decir 50 hectáreas dijera 100. ¿Por qué? Porque capaz que este es el cultivo con más margen bruto, entonces aumentar la cantidad de hectáreas del cultivo con más margen bruto también repercute en que aumente el margen bruto de la empresa en su conjunto. Bien, bueno, acá está graficado lo que dio cada cultivo. Y esta placa requiere un poquito de explicación. Nos vamos a la cámara. Nosotros hemos estado calculando todo por hectárea. Y hay muchas cosas que no sirven para un solo cultivo, sirven para todos. Un buen ejemplo es el rondá. Otro buen ejemplo es la siembra. Otro ejemplo puede ser un producto para controlar insectos. Entonces finalmente también nos interesa saber, por la cuestión de logística, cuánto vamos a tener que comprar de cada cosa.
no importa para qué cultivo, y cuánto va a costar y cuál va a ser el proveedor. Entonces todos los insumos los sumamos, vemos qué valor tienen, y muchos campos incluso tienen un almacén virtual o real, digamos, donde lo almacenan. Entonces hacen todas las compras que piensan que van a utilizar durante la campaña, y cuando llegan el momento, en vez de tenerlo que ir a buscar al pueblo, lo van a buscar a un lugar en el mismo campo, y se llevan los bidones y los aplican a cada cultivo. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a seguir redondeando este tema de los márgenes brutos, y nos vamos a meter un poco más con los gastos de administración y estructura. No, no, así continuamos. Sí, sí. Entonces, atento. Ya venimos. Aire. Bueno, como recuerdan, habíamos quedado con la placa de los insumos, cómo se compraban todos. En esta placa, que se las muestro acá, está un poco chiquitita la letra, pero decimos todo lo que necesitamos de semilla, y acá está todo lo que necesitamos de semilla. Todo lo que necesitamos de fertilizante, urea, necesitamos 9.000 kilos, no dice para qué cultivo es, y nos va a costar 19.000 pesos. Arrancador, vamos a necesitar 6.250 kilos, y va a costar 23.000 pesos. Yeso, vamos a necesitar 15.000 kilos, y vamos a gastar 5.000 pesos. Siembra, vamos a tener que sembrar 300 hectáreas, va a costar 26.000 pesos. Herbicidas, 430 litros, 13.000 pesos. Insecticidas, 258 litros, 4.000 pesos. Fungicidas, 38 litros, 14.000 pesos. Aplicaciones, estas serían las fumigaciones de 1.300 hectáreas, porque vamos a pasar varias veces por las 300, nos va a costar 17.000 pesos. Mucha gente no tiene aplicadores, ¿no?, de pulverizadoras, ¿no?, entonces se contratan. Bueno, el alquiler, el seguro y la cosecha. Y así llegamos a los gastos de los 482.000 pesos que tenemos presupuestados prácticamente de insumos. En esta placa vemos cómo se distribuye el gasto, siendo que el 41%, esta porción de la torta, en este caso se está yendo en alquiler, y por eso es que quiero que no lo pongan ustedes, que desdibuja mucho la idea que uno se hace del planeamiento. Digamos, a modo de ejercicio estaría bueno, pero no quiero que le den tanta importancia a esto, y sí a toda esta parte que son los demás gastos, ¿no? En este caso acá afecta mucho a la cosecha, pero si yo le sacara esto, en realidad la cosecha no sería el 12%, sino que sería el 20%. Ocuparía todas estas porciones de la torta, ocuparían un pedazo más grande. Bueno, y después lo podemos graficar para verlos más claramente. Acá tenemos el trigo que dio negativo, tuvo el gasto, que está en azul, acá están los gastos y los ingresos. El gasto que está en azul supera el ingreso, que está en rojo, y el resultado, que es verde, el margen bruto, está negativo. El maíz, en cambio, el ingreso supera el gasto, y acá tenemos el margen bruto. El sorgo también, aunque menos. La soja de primera también, la soja de segunda, y así tenemos un gráfico de los distintos cultivos. Bueno, y como les dije, íbamos a llegar a esto del resultado por producción, y está bueno que consideremos acá. Ustedes ya lo calcularon esto en administración rural, pero es como que en administración rural lo que uno se ocupa o le interesa más es cómo de dónde sale, qué son los gastos de amortización y los gastos de administración y estructura. Y ya lo hemos definido bastante bien, son aquellos gastos que nos da trabajo ponerlos en cada una de las actividades, porque en realidad no sabemos para quién es. Esto de usar la camioneta para ir al pueblo, esto de arreglar el molino, esto de los alambrados, del teléfono, del contador, no se lo podemos adjudicar a ninguna actividad específica. Sí, algunos los reparten proporcionalmente, bueno, pero está esta diferencia de lo que llamamos gastos indirectos
y los directos. Hasta ahora hablamos de los directos. Ahora queremos meternos con los indirectos. Lo más importante en planeamiento, ya no en administración, es que consideremos que las distintas actividades pueden acarrearnos distintos gastos de administración y estructura. Una cosa muy notable es esto del tambo o otras actividades intensivas, que muchas veces uno ve que un campo con más actividades intensivas o campos con tambo difieren sustancialmente en sus gastos de administración y estructura con otras empresas que no tienen tambo. Y esto podría explicarse para otras actividades intensivas. Lo cierto es que todo necesita más funcionamiento. El teléfono suena más veces, se va más veces al pueblo y demás, y uno no sabe bien por qué. La realidad es que todo el movimiento de la empresa está más acelerado, da más vueltas más revoluciones por minuto, y se terminan generando más gastos de administración y estructura. Esa incidencia de una actividad en los gastos de estructura de la empresa hay que tenerla muy en claro, porque si no nos puede llevar al error de pensar que un buen margen bruto justifica la decisión de llevar adelante esa actividad. Bueno, si nos vamos a la placa, vamos a ver, por un lado, un ejemplo que no es exactamente el que veníamos trayendo. Están los números redondeados acá para que les quede bien clarito, y también es un poco a modo de repaso de lo que vieron en la administración, donde los ingresos netos tuvieron 1 millón de pesos, los gastos directos 500.000 y el margen bruto global fue de 500.000. Quiere decir que esto fue la suma, el millón de pesos, la suma del ingreso de todas las actividades, los 500.000 pesos, la suma de los gastos directos de todas las actividades, y el margen bruto global de 500.000 pesos. Después vienen los gastos de administración y estructura. En este caso, en este ejemplo, pusimos 100.000 pesos para la administración, 150.000 para la estructura. Cuando le restamos al margen bruto global los gastos de administración y estructura, podemos incluir acá también otro rubro, impuestos, acá, esto se nos queda lo que llamamos resultado operativo. Si el resultado operativo, este resultado operativo, le restamos las amortizaciones, que en este ejemplo son de 50.000 pesos, llegamos al resultado por producción. Como ven, son todos números redondos y todos números muy cuadraditos, para que les sirva a ustedes el ejemplo de que esta es la manera más fácil de visualizar lo que es un resultado por producción. Hemos hablado mucho de amortizaciones en otro momento, y acá forma parte de esto. ¿Qué cosas se amortizan? Todas aquellas que no se consumen en el proceso productivo de un año. Entonces, como nosotros vamos a analizar un año y nuestro plan es de un año, nos interesa saber que una casa que vale 100.000 pesos, pero que puede durar 50 años, tendríamos que adjudicarle de gasto al año a nuestro plan 2.000 pesos por año, porque 2.000 pesos por 50 es 100.000 pesos que cuesta la casa. Lo mismo pasa con los tractores, con los silos y muchas otras cosas más. Entonces, nosotros lo vimos específicamente en el caso de la maquinaria. Vamos a volver a verlo. Pero es interesante destacar acá que a esta placa, para tener el resultado por producción, de repente le falta lo que hemos discutido en la primera clase respecto de la maquinaria, el saldo maquinaria. Acá se ha asumido que el saldo maquinaria podría ser 0, pero lo que no se asume es que la maquinaria, cuando ponemos el saldo maquinaria, es solamente el saldo y no el resultado. Cuando se calcula el resultado de la maquinaria, se le descuentan las amortizaciones. Pero cuando queremos tener el saldo maquinaria, es solamente el saldo maquinaria sin las amortizaciones, ya que las amortizaciones van todas juntas en este rubro del resultado por producción, donde dice amortizaciones, junto con las otras amortizaciones de las construcciones, de los silos y demás, ¿sí? Bien. Ahora vamos a seguir con el mismo ejemplo, por así decirlo, redondeado. Ustedes, de todos modos, yo les he sugerido por el foro y en el campus que cuando vayan a buscar un campo, está bueno que tengan un campo de la zona,
pero no necesariamente ese campo tiene que tener toda la información y los cálculos que nosotros le pedimos. Y no queremos enemistarnos con ellos, al contrario. Queremos que nos abran sus puertas y que nos brinden lo que tienen, ni más ni menos. Entonces, todo lo que no tienen nosotros lo vamos a inventar. Ustedes van a buscar en el módulo, en las revistas, en los libros, todo lo que haga falta para ir completando esa información que quizás ese productor que con su buena voluntad nos abrió sus tranqueras, esa información no la tiene porque justamente no ha pasado por esta capacitación que están teniendo ustedes oportunidad de tener. Entonces, elegimos el campo y si no existe o si no tenemos, lo inventamos todo desde el principio, pero no vamos a obviar ningún procedimiento de los que queremos ejercitarnos acá. Este trabajo que vamos a hacer en planeamiento es un entrenamiento, donde tiene muchos ejercicios. Así como los futbolistas hacen en el entrenamiento distintos tipos de ejercicios y prácticas, nosotros tenemos distintos tipos de ejercicios para finalmente tener, en vez del entrenamiento, el planeamiento, que de todas maneras es algo muy similar, recuerdo, al objetivo que pretendemos. Los futbolistas quieren que les vaya bien en el partido, nosotros queremos que nos vaya bien este año con la empresa. Entonces, todos estos ejercicios de calcular los márgenes brutos, de calcular la programación de la maquinaria, de calcular sus costos, de calcular el balance forrajero, de calcular el presupuesto financiero, todos estos ejercicios hay que hacerlos. Nosotros lo tenemos que hacer porque con estudiarlos no se aprende. La única manera de aprenderlos es empujando el lápiz, o mejor dicho, apretando las teclas de la computadora. Bueno, entonces hemos repetido muchas veces que el resultado por producción es uno de los resultados que tiene la empresa. El resultado de la empresa el resultado global de la empresa es la variación patrimonial. ¿Qué es el patrimonio? Un amigo mío muy gracioso dice que el patrimonio es el conjunto de bienes y el matrimonio el conjunto de males. Pero no le vamos a hacer caso hoy. El patrimonio es la diferencia entre el activo y el pasivo. El activo, que son los bienes, las cosas, la hacienda, la maquinaria, el campo, el alambrado, las aguadas, los tractores, esos son los bienes y por lo tanto los activos. ¿Qué son los pasivos? Las deudas, que le debo al que vende palos, que le debo al que me vendió una maquinaria, que le debo al que me vende el herbicida. Todas esas son, que le debo al banco, que compre un tractor en cuotas. Todas esas son deudas, que tengo descubierto bancario, que largué cheques a fecha. Todas esas son deudas. Si yo sumo todo lo que tengo, mi campo, mis vacas, mis tractores, todo eso, y me da 1.000.000, y sumo todas mis deudas, y me da 500.000, mi patrimonio neto no es 1.000.000, es 500.000. Porque si yo cancelara todas mis deudas, tendría que vender la mitad de lo que tengo para cancelarlas. Eso es el patrimonio. Bueno, ahora nos interesa, fíjense, que entre el principio del ejercicio y el cierre del ejercicio, el patrimonio haya mejorado. Quiere decir que no solamente no es necesario que tener más, podría ser deber menos, porque ya debiendo menos, mi patrimonio aumenta. Vamos a ver este ejemplo, a ver qué salió acá. Acá tenemos un resultado global de un campo que tiene 5 millones de tierra al inicio y al cierre sigue valiendo lo mismo. Tenía bienes de uso. Los bienes de uso son aquellos que solo se recuperan usándolos, y es el caso de la maquinaria, los molinos, los equipos de riego. Fíjense, antes tenía por valor 1.000.000, ahora tiene 900.000. ¿Qué pasó? Se depreció. Solamente con el uso se depreció, ahora valen menos. Podría haber mantenido el valor de esto invirtiendo. Si hubiera invertido 100.000 pesos, el valor de esto se hubiera mantenido. Solamente con comprar un tractor hubiera mantenido esto. En cambio, la hacienda aumentó. Antes tenía hacienda por valor de 500.000 pesos, ahora tienen por 700.000 pesos. El total de los activos antes era de 6.500.000, ahora es de 6.600.000. Quiere decir que los activos aumentaron 100.000 pesos. Y los pasivos, las deudas, bajaron de 200.000, ahora debe 100.000. Por eso no pudo comprar el tractor acá,
porque él prefirió achicar las deudas. Bueno, cuando comparamos entonces el patrimonio, tenemos el activo 6.500.000 menos el pasivo 200.000, tenemos un patrimonio neto al inicio del ejercicio de 6.300.000 pesos. Y al cierre, 12 meses después, teníamos un activo de 6.600.000 pesos, un pasivo de solo 100.000 pesos, por lo tanto un patrimonio neto de 6.500.000. ¿Cuál fue la variación patrimonial en este caso? 200.000 pesos. La diferencia entre 6.500.000 y 6.300.000. Pero como hemos dicho otras veces, este resultado global está compuesto por distintos resultados parciales. Uno es el que estuvimos viendo toda la clase de hoy, que es el resultado por producción, que surge de los márgenes brutos de las distintas actividades y descontándole a eso los gastos de estructura y demás. Muy bien, ese es un resultado. Ahora, ¿qué pasaría si este señor hubiera tenido 1.000 novicios que valían 2 pesos por kilo y se encuentra que durante el ejercicio pasó de 2 pesos por kilo a 4 pesos por kilo, o de 3 pesos por kilo a 6 pesos por kilo? Entonces resulta que esos 1.000 novicios antes valían 1.000.000 de pesos y ahora valen 2 millones de pesos. Y no hizo nada, sin producir ni un gramo todavía. Por supuesto que además produjo. Por eso el anterior es resultado por producción. Porque produjo trigo, porque produjo maíz, porque produjo carne, porque produjo leche. Esto es nada más que por tenerlo. Y le llamamos así, resultado por tenencia. Resulta que yo los tuve los novicios, aumentaron de precio, ahora valen más, yo tengo más patrimonio. Eso forma parte del resultado global y ayuda a mejorar mi patrimonio. Bien, quiere decir, ¿cómo es que aumentó mi patrimonio en el ejemplo que estuvimos viendo? Bueno, en este caso fue gracias a la gestión del ejercicio que generó un resultado de 200.000 pesos. Pero mis bienes de uso valen menos. Mis bienes de uso valen menos. Esto es porque no se hicieron las inversiones necesarias para cubrir la pérdida de valor que generan las amortizaciones. Es esto que les contaba yo, que si hubiera comprado un tractor, quizás de 100.000 pesos, hubiese mantenido el capital de sus bienes de uso. Bueno, esto es un ejemplo para que internalicemos bien el tema de las amortizaciones. ¿Qué son? Es la pérdida de valor que se produce en un bien, en este caso anualmente. Por ejemplo, un tractor cuyo valor a nuevo es de 100.000 pesos, si se amortiza en 10 años, quiere decir que al año habrá perdido 10.000 pesos respecto de su valor original y ahora vale 90.000 pesos. Para mantener el valor del parque de maquinarias, si tuviera 10 tractores, debería comprar un tractor cada año. Esto pasa también con las pasturas, pasa también con los rodeos, que se mantienen su valor a través de la reposición. Las pasturas, porque se siembran nuevas pasturas, los rodeos, porque se les incorporan vaquillonas. ¿Cómo quedó el patrimonio? Bueno, en mi ejemplo hay menos capital bienes de uso, hay más capital hacienda, hay menos deuda o pasivo. Esto puede modificarse si el propietario o los accionistas decidieran retirar los beneficios. Claro, si esto dio 200.000 pesos, dicen, bueno, no, dejemos el mismo capital que hubo siempre y retiremos la ganancia. Entonces va a quedar el patrimonio igual, solamente que los propietarios retiraron la ganancia porque la necesitan para vivir o para usarla para otra cosa. En este caso podrían retirar menos del resultado para tener crecimiento, igual para no tener crecimiento, o más que el resultado si quisieran achicar la empresa. Bien, ¿cómo planteamos el caso? Recuerdan que así arrancamos esto. Ahora conocemos los márgenes de los cultivos, deberíamos saber si la zona es apta para estos, y si no nos lo dicen, deberemos suponer que lo es. Es muy importante ahora si técnicamente es viable llevar a cabo esas actividades. Bien, vamos a repasar un poquito el tema de la rotación.
¿Qué es una rotación? Es una secuencia de cultivos con el fin de optimizar un recurso prioritario. La rotación puede ser agrícola-ganadera, agrícola o ganadera. ¿Qué es una rotación agrícola? Esta es la rotación más frecuente en pradera pampeana, pero también puede haber tantas variantes como argumentos que la sostengan. Quiere decir que uno pone una secuencia de cultivos, un cultivo atrás del otro, por un determinado motivo. Vamos a ver este ejemplo. Nosotros acá hemos puesto un ejemplo de trigo-soja, maíz-soja. Ahora lo vemos. Y ahí está. Acá el ejemplo es trigo-soja de segunda, maíz y soja. Bueno, acá tenemos que el trigo aporta un buen volumen de rastrojo. Eso es un argumento. Permite un doble cultivo, otro argumento. Requiere un uso de maquinaria en un momento distinto del de los otros cultivos, es otro argumento para justificar esta rotación. Y aporta un potencial ingreso en enero, otro argumento. El maíz aporta volumen, argumento. Se pueden usar otros herbicidas para controlar otro tipo de malezas, quiere decir otro argumento. Corta el ciclo de las enfermedades de la soja, porque fíjense, hubo soja acá, ahora va maíz y vuelve a soja. Si volviera a soja, muchas esporas de los hongos que están acá estarían esperando que venga la próxima soja para crecer con más fuerza todavía. En cambio, como les pusimos un maíz, no pueden prosperar. Así que otro argumento. Y cuando se intercalan entre ellas, la soja puede ser la que más margen aporta. Puede ser, normalmente, la de más margen bruto, la de menos gasto. Además ahorra nitrógeno gracias a la nodulación, otro argumento, la nodulación de las raíces que fija nitrógeno. Y es muy eficiente en la extracción de fósforo. Otro argumento más. Bueno, como ven, son todos argumentos que justifican la elección de una determinada rotación. Lo que tenemos que ver es cuál es el margen bruto de esa rotación. Y eso nos termina dando un margen bruto global. Como estamos asumiendo acá que el margen bruto de la soja es superior a los otros, decimos, ¿por qué estamos haciendo los otros? Porque si no, finalmente podría haberse perjudicado el mismo margen bruto de la soja por no hacer una rotación. Y además, podría ser que las relaciones de precios entre cultivos cambien sin que nosotros lo advirtamos en el proceso productivo. Durante el proceso productivo ya está todo sembrado. Entonces de esta manera también amortiguamos el efecto de esos potenciales cambios de precios. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se ve un campo cuando se ha establecido una rotación agrícola? Porque ya lo vimos en la primera clase que tuvimos. Cuando uno hace una rotación, si tiene un campo de 300 hectáreas y la rotación es de 3 años, por ejemplo, este ejemplo es trigo-soja un año, maíz otro año, soja de primera otro año. Entonces, quiere decir que en un determinado lote, este año va trigo-soja, el año que viene va a ir maíz, y el otro año va a ir soja, y al otro de vuelta trigo-soja, maíz, soja. Muy bien, si a este lote le pasa eso, lo más probable es que veamos en el lote de al lado un maíz y en el otro lote una soja de primera. Lo que va a ir cambiando de lugar, pero siempre va a haber un tercio de trigo-soja, un tercio de maíz y un tercio de soja de segunda. Vamos a seguir con esto cuando nos volvamos a encontrar. Ahora falta el último. Claro, sí, sí, sí. Bien, atento. Ya venimos. Aire. Nos habíamos quedado con esta placa de la rotación agrícola. Estábamos viendo
que si teníamos la rotación trigo-soja en un año y al otro año, por ejemplo, la campaña 2009-2010, y al otro año 2010-2011, maíz, y al otro año 2011-2012, soja, y al otro año 2012-2013, trigo-soja, estamos volviendo ya al circuito que iniciamos. ¿Qué pasaría? Esto se pasaría al lote 1. En el lote 2, simultáneamente con el trigo-soja, habría maíz. Entonces les toca ahora ir a soja y después le tocará trigo-soja. Y después volverá al maíz. En el lote 3 habrá soja, después trigo-soja, después maíz y volverá a la soja. La rotación termina acá, pero yo les puse un ejercicio más para que ustedes vean cómo sigue cada uno. Los lotes no son todos iguales. Los lotes no siempre tienen 100 hectáreas. Esto es un ejemplo para nosotros, para que sea una cosa didáctica. Pero alguien puede tener un lote de 200 hectáreas, otro de 50, otro de 70 y así. Lo que uno establece de esta forma es un módulo de rotación. Después veremos que quizás ese módulo de rotación en realidad abarca el lote 1, el lote 7, el lote 14, para sumar la superficie correspondiente al módulo de rotación. Esta cosa de tener el campo muy dividido y de manera muy despareja no implica que no podamos establecer una rotación. Lo que sí es posible es que una distinta calidad de suelo querramos hacer una rotación diferente. Pero no tenemos que negarnos a hacer una rotación. Si la rotación fuera agrícola ganadera, la veríamos de este modo, en donde todo lo que es verde podrían ser los años de pastura y todo lo que está en rojo podrían ser los años de agricultura. Entonces esto podría ser el lote 1, el lote 2, el lote 3, y acá estarían siendo el año 09, 010, 010, 011, 011, 012 y así. Lo mismo pasaría en este sentido para cada año. Y si vemos una rotación ganadera, en vez de plantear solamente los 4 años de pastura, tratamos de visualizar los años de verde de invierno, que en este caso son 2, pero podrían ser 1, podrían ser 3. Bueno, fíjense, tenemos en un lote tenemos la pradera en implantación, en el segundo lote la pradera del segundo año, en otro lote la pradera del tercer año, en otro lote la pradera del cuarto año, en otro lote el verde de invierno, el otro lote es el segundo verde de invierno. Pero si agarramos el lote 1, vamos a tener el primer año que hoy está con una pradera en implantación, que vamos a venir el año que viene y vamos a decir esta pradera se implantó el año pasado. Vamos a venir al otro año y vamos a decir esta pradera tiene 3 años. Vamos a venir al año siguiente y vamos a decir esta pradera ya está para romper porque tiene 4 años. Romper es una figura ficticia porque antes la arábamos, ahora la fumigamos. Y va a ir a un verdeo de invierno y el año que viene sobre el mismo lote va a haber un verdeo de invierno. Esto hace que todos los años uno tenga siempre 4 años de pastura y 2 años de verdeo de invierno. ¿Por qué se ponen los verdeos de invierno dentro de la rotación ganadera? Nosotros sabemos que la velocidad de crecimiento del pasto dentro de las distintas estaciones es muy diferente. Así, por ejemplo, cuando estamos en primavera o verano, incluso otoño, desde que yo me comí el pasto a ras, lo que había, que tenía una determinada altura, me lo comí, ahora tarda 30 días en volver. Quiere decir que me lo como el 1 de octubre y el 30 de octubre me lo puedo volver a la misma parcela porque ya creció así. Bueno, macanudo, esto le da una dinámica de producción al pasto para una estación que tiene temperatura y humedad X. Pero cuando estamos en pleno invierno, las mismas especies que usamos para esa pastura no tardan 30 días en volver, tardan 60 o 70. Se pone muy lento el crecimiento del pasto por el frío, porque las especies no crecen a esa temperatura o crecen muy lentamente. Entonces buscamos especies que crezcan con más velocidad o con más fuerza aún a esas bajas temperaturas. Y esto es lo que llamamos verdeos de invierno. Pueden ser la cebada, el centeno, la avena, el regras, el triticale, el mismo trigo,
Son muchas las herramientas que tenemos y habría que analizar cada caso para ver cuál nos conviene más. Lo cierto es que en pleno invierno, cuando una pastura tarda a lo mejor 60 o 70 días en volver, un verdeo de invierno tarda 30 o 40 días en volver, según el caso y según, por supuesto, el rigor del invierno. Por eso es que los necesitamos. Pero a su vez, esta rotación, que ahora la vamos a volver a ver, es un esqueleto, digamos. Nosotros, entre esta pradera de cuarto año, si es que ya estuvo tan poco deteriorada, por ahí acá podemos hacer un maíz de silo para antes de sembrar el verdeo de invierno y le extraemos un poco más de producción en campo. Entre estos dos verdeos de invierno podemos hacer un verdeo de verano, que puede ser sorgo, soja de pastoreo o maíz de pastoreo, también para producir más pasto. Todo esto hay que tener mucho en cuenta el uso del agua, porque si tenemos lo que llamamos una rotación muy apretada, con un cultivo atrás del otro, sin respiro, no nos da tiempo de juntar agua para que el cultivo que más importante tenga asegurada su producción. Bien, hasta ahora ¿qué vimos? Vimos si los márgenes brutos dan, o sea, si da plata, si da positivo, si el campo y el clima lo permiten, que tanto los cultivos agrícolas como los ganaderos precisan una rotación, que no todos los suelos pueden tener la misma rotación, aunque deben tener alguna, o sea que podemos tener, según el suelo, distintos tipos de rotación. ¿Qué pasa con la maquinaria? La primera decisión es si tenemos o no. Ustedes en su trabajo tienen que tener maquinaria, porque si no, no podemos hacer el ejercicio. Esto de decir, no, yo tomo un contratista para que me haga los trabajos, en la realidad pasa, pero nosotros no nos podemos dar ese lujo porque tenemos que ejercitarnos en el cálculo de esto de la maquinaria. Si no, tendrían que agarrar una empresa que sea contratista para analizar cuál es el resultado de ellos y cómo se programa. Es más fácil para nosotros decidir que sí tenemos maquinaria. Bueno, cuando tenemos maquinaria decimos qué tipo de maquinaria que tenemos. ¿Qué tenemos? Tractor y sembradora, pulverizadora, cosechadora. En general, por ejemplo, la gente no suele tener cosechadora. Ustedes no tengan cosechadora porque es muy costosa. La cosechadora tiene que hacer muchas hectáreas por día para poderla amortizar. Si solamente va a cosechar lo mío, tengo que tener un campo muy grande para tener una cosechadora. Bueno, si no tenemos maquinaria, ¿cómo nos arreglamos? Lo más importante, y lo que vimos en la clase primera, fue cómo está dimensionada y si es lo mismo hacer todo soja o tener una rotación para la programación de la maquinaria. Y estos son unos puntos bastante importantes a tener en cuenta con el tema de la maquinaria. Bien. ¿Qué es un diagrama de Gantt? Gantt es un señor que dio una manera de presentar una programación de cosas. Entonces es una herramienta que le permite a los usuarios modelar la planificación de las tareas necesarias para la realización de un proyecto. Esta herramienta fue inventada por Henry L. Gantt en 1917. Debido a la relativa facilidad de lectura de los diagramas de Gantt, esta herramienta es muy utilizada en casi todos los directores de proyecto en todos los sectores, incluso en el sector agropecuario, o con mayor razón en el sector agropecuario. El diagrama de Gantt es una herramienta para el director de proyecto que le permite realizar una representación gráfica del proceso del proyecto, pero también es un buen medio de comunicación entre las diversas personas involucradas en el proyecto. Ustedes, para ver cómo se van a hacer la siembra de los cultivos, para ver cómo van a hacer las pulverizaciones, para hacer los balances forrajeros, para programar todas las tareas de cosas, las van a presentar en un diagrama de Gantt, que no es una cosa muy sofisticada. Es un cuadrito en donde están acá los meses, acá están las tareas y le ponen una cruz en el mes que corresponde. Esto se puede hacer inclusive con los tratamientos sanitarios del ganado vacuno, se puede hacer con las labores, con el presupuesto forrajero, con el presupuesto financiero. Todo puede tener o se puede representar con un cuadro como un diagrama de Gantt.
es una gran ayuda para nosotros. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense. Acá tenemos los meses. Julio, agosto, septiembre hasta junio. Normalmente tomamos siempre nuestra campaña desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. Y esto tiene el motivo que hemos explicado varias veces. Que está muy quedo el campo en invierno. Y nos facilita la interpretación de lo que va a pasar o lo que está pasando. Bueno, en julio vamos a sembrar el trigo y los otros cultivos nada. En agosto vamos a encontrar las malezas del trigo, pero ya vamos a estar haciendo el barbecho para maíz. En este momento se están haciendo los barbechos para maíz. En septiembre vamos a estar haciendo el barbecho para la soja. En octubre vamos a estar sembrando el maíz. En noviembre vamos a estar sembrando la soja. En diciembre vamos a estar cosechando el trigo, vamos a estar sembrando la soja de segunda, vamos a estar desmalezando la pastura. En enero vamos a estar controlando las malezas de la soja de segunda y vamos a estar barbechando para el verdeo de invierno. En febrero vamos a estar barbechando para la pastura y sembrando el verdeo de invierno. En marzo vamos a estar sembrando la pastura y controlando las malezas del verdeo de invierno. En abril vamos a estar cosechando el maíz, cosechando la soja, controlando las malezas de las pasturas. En mayo vamos a estar barbechando para trigo, vamos a estar cosechando la soja de segunda y bueno, por ahora no tenemos más. Pero fíjense, al margen de que esto ya nos da una idea de las tareas que tenemos que realizar en cada mes, además nos permite saber qué es lo que va a tener que hacer la maquinaria. Acá va a tener que estar el tractor con la sembradora, acá va a tener que estar el tractor con la fumigadora si es una fumigadora de arrastre, si es una fumigadora autopropulsada, no necesitamos que el tractor esté acá, puede estar acá barbechando para maíz. Pero bueno, de acuerdo a la capacidad de trabajo de esa maquinaria, es que nos vamos a dar cuenta si vamos a estar bien o no. Pero si hiciéramos solamente soja, tendríamos una alta ocupación, muchas hectáreas para hacer de el barbecho, la siembra y la cosecha, y faltan fumigaciones acá. Todo muy concentrado, porque las fechas de un cultivo son muy estrictas en todos los años. Bien, ¿qué es este tema de la programación de la maquinaria? Acá con todo esto del diagrama de Gantt que acabamos de ver, estamos hablando de programar tareas, de programar la maquinaria, de programar la presupuestación forrajera, la presupuestación económica, la presupuestación financiera, todas estas cosas que las graficamos en un diagrama de Gantt. Vamos a ver ahora un poco de la programación de la maquinaria. Para cada labor debemos tener en cuenta, en primer lugar, el ancho de trabajo. Esto es muy fácil de ver según la cantidad de surco. La sembradora tiene 4, 5, 7 metros. ¿A qué velocidad ese trabajo es la mejor manera de hacerlo? ¿Qué coeficientes de pérdida tiene? Porque uno va a una velocidad, pero no todo el tiempo va a la misma velocidad. Tiene que llegar a una punta del potrero, dar la vuelta, y se pierde mucho tiempo. Hay que cargar combustible, hay que controlar el aceite, hay que enganchar y desenganchar cosas, hay que ir a comer. Bueno, una cantidad de cambiar de turno. Todo esto genera pérdidas y todo esto se termina reflejando en lo que se conoce como capacidad de trabajo. ¿Cuántas hectáreas por hora puede hacer esa maquinaria? Bien, vamos a ver el ejemplo de la sembradora. Esta sembradora tiene un ancho de 3,6 metros y anda a 7 kilómetros por hora. Tiene un coeficiente de pérdidas de 0,8, o sea, en realidad las pérdidas son de 0,2. Vamos a ver qué capacidad termina teniendo. Efectivamente, al mes trabaja 20 días, porque hay domingos, llueve, no se puede trabajar, hay mucho viento y no se puede fumigar. Son cosas que pasan todo el tiempo y si uno no las prevé, después no va a llegar a tiempo a nada. Entonces, hemos calculado 20 días efectivos al mes y horas por día vamos a trabajar 16, pero en 2 turnos. O sea que no nos parece lógico que una sola persona esté haciendo un turno de 16 horas. Bien, resultado de la sembradora, 3,6 metros por 7.000 kilómetros por hora, son
acá está mal, 7000 kilómetros por hora, no, son 7000 metros por hora, son 7 kilómetros por hora, pero son 7000 metros, ¿eh? Esto no tendría que estar acá, por hora, porque esto nos sirve para multiplicar metro por metro, que nos va a dar metro cuadrado. Entonces 3,6 metros por 7000 metros nos da 24.997 metros cuadrados, que no es otra cosa que 2,5 hectáreas, ¿sí? Porque esto es casi 2,5 hectáreas, ya que la hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Quiere decir que esta sembradora puede hacer 2 hectáreas y media por hora. Bueno, si tiene que hacer 800 hectáreas en un mes, tiene que hacer 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados por hectárea, perdón. Tiene que hacer 800, puede hacer 800 hectáreas por mes. ¿Por qué? Vamos a seguir este razonamiento. Los 24.997 metros cuadrados que se hacen en una hora, si consideramos que la hectárea tiene 10.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados por hectárea, son 2,5 hectáreas por hora. Si se trabajan 16 horas por día, se pueden hacer 40 hectáreas por día. Si se trabajan 20 días al mes, que era lo que planteamos al principio, 40 hectáreas por día por 20 días nos da que podemos hacer 800 hectáreas por mes con esa sembradora. Bien, entonces estuvimos viendo cómo programar la maquinaria. Ahora tenemos que pasar a otro tema que es muy importante, que es el de la presupuestación forrajera. Y acá tenemos la placa. Es común decir que un novillo come 12 kilos de materia seca por día. Bueno, sí, es una cifra muy razonable esa. También es cierto y es muy razonable pensar que ese novillo coma los 365 días del año. Una vez considerado esto, vamos a suponer o entender que el novillo necesita comer 4.380 kilos de materia seca al año. Bueno, si la pastura produjera 6.000 kilos de materia seca por año, cosa que es posible y es común en un campo bueno, en realidad produce más, esto es descontado los desperdicios, podríamos tener, si dividimos 6.000 dividido 4.380, podríamos tener 1,4 novillos por hectárea. Esto está muy bueno, es así, está bien, está bueno esta forma de calcularlo, pero nosotros en realidad no es que ponemos novillos, no es que ponemos los novillos de los mismos kilos, que comen lo mismo todo el tiempo y que todos los meses pasa lo mismo. No, normalmente las cosas se plantean así y se puede usar cuánto se produce por hectárea por día, mes a mes, los días del mes, cuántos kilos de materia seca se producen, qué coeficiente de aprovechamiento tienen, y de así determinamos la oferta. De la misma forma, considerando que los novillos no todos comen 12, sino comen 12 cuando están más grandes, cuando entran comen menos, después van comiendo más, después entra el novillo más chico de vuelta, y finalmente así determinamos cuánto necesitamos según la cantidad de novillos que sean, y la carga que podemos tener en cabezas por hectárea va difiriendo a lo largo de los meses. Bueno, en este tema de la presupuestación forrajera lo vamos a ver en otra clase para ver cómo termina, pero es muy importante que nosotros aprendamos a presupuestar, que lo reflejemos en el trabajo que estamos haciendo y que aun que no nos cierre del todo como queramos, podamos marcar qué pasa con los baches y qué pasa con los excesos. Normalmente los excesos tienen un mecanismo de conservación, se pueden enrollar o se pueden ensilar y ser utilizados en los momentos de déficit. Nos vemos en la próxima clase.